Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título El templo soy yo. Sí, el templo. Estamos hablando de la relación con Dios, ¿no? Y el objetivo es entender la trascendencia de mi cuerpo, entender un poco la función de mi cuerpo en esto de la relación con Dios. Es decir, alguna función debe cumplir, algún rol debe cumplir mi cuerpo en esto de la relación con Dios. Entonces, hoy tenemos este título, El templo soy yo. Vamos a ver cómo nos va hoy con las 4 preguntas. Hoy tenemos 4 preguntas y 4 contenidos bíblicos, como siempre. Todas las preguntas aquí las resolvemos en relación con lo que dice Dios en su palabra. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y todo esto independiente de la religión a la que estemos adscritos, porque la palabra de Dios no está adscrita a ninguna religión en particular. Está adscrita a la fe que tengamos en Jesús y a la convicción que tengamos que el Padre nos ama, simplemente. Primera pregunta: ¿qué significa ser templo del Espíritu Santo? ¿Dónde habita Dios actualmente? ¿En qué templo? ¿Y qué significa ser templo del Espíritu Santo? Pregunta 2. ¿Qué significa que Dios no vive en templos hechos por hombres, por humanos? ¿Cómo así? Bueno, ya lo veremos, no se vaya a ir. Pregunta 3. ¿Por qué congregarnos? Es decir, ¿por qué vamos a un lugar y nos reunimos varios? Y pregunta número 4, buenísima esta pregunta, escúchela. ¿Cuántos se necesitan para hacer una congregación o una iglesia que llamamos? ¿Cuánta gente se necesita? Bueno, acompáñenos, vamos, comencemos ya mismo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Ahora está el escritor escribiendo a esos creyentes, a esas iglesias que se habían formado, a esa gente que estaba creyendo en Jesús como como el Hijo de Dios, y ahora es el reflejo de su amor y que creyendo en Él nos perdona nuestras desobediencias, las desobediencias que hacemos. Escribe esa carta a esos creyentes en Corinto y les dice lo siguiente. Están hablando y demás, él está comentando algunas cosas, y en el versículo 19 del capítulo 6 de 1 Corintios hay una evidencia espectacular de parte de Dios para nosotros, una revelación ahora en el nuevo pacto en Jesús, porque esto no sucedía antes en el antiguo pacto de Moisés, pero ahora sí sucede en el nuevo pacto en Jesús. Dice el escritor: ¿no se dan cuenta ustedes? Oigan, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Sí escuchamos? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto es en el nuevo pacto en Jesús, que es el que nos rige a nosotros. En el antiguo pacto de Moisés, Dios no habitaba en los cuerpos de la gente. Dios habitaba en el tabernáculo, en una tienda, en un templo específico, ¿se acuerdan? Pero en el nuevo pacto en Jesús, ahora el templo somos nosotros. Es decir, que Dios en el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora nosotros somos la casa de Dios. Tremendo. Eso es bonito escucharlo, muy bonito, se escucha bonito, espectacular, qué lindo, yo tengo el Espíritu Santo habita en mí. Todo lo decimos todos. Pregunta número 2. ¿Qué significa que Dios vive, que Dios no vive en templos hechos por humanos? ¿Cómo así? Vamos y les vamos explicando esto para que vayamos entendiendo el significado de lo que es ser conscientes que Dios ahora vive en mí por medio del Espíritu Santo. Hechos capítulo 17, versículo 24. ¿Escuchó lo que dice? El escritor está diciéndole a usted y a mí: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Eso pues nada raro, ya todos sabemos, usted y yo sabemos que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo, todo fue hecho por Dios, nada raro. Pero escuche lo que dice enseguida: ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. En el antiguo pacto de Moisés,
Dios vivía en un templo, en un tabernáculo, en una tienda, hecha por hombres. Pero en el antiguo pacto en Moisés, en la ley de Moisés, en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en la última cena: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, y esto es mi sangre, mi copa que por ustedes fue derramada? Ahora en Jesús, en el nuevo pacto en Jesús, porque usted y yo vivimos ahora en el nuevo pacto en Jesús, Dios no habita en templos hechos por hombres, porque ahora Dios habita en nosotros. Esa es una gran diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Ahora Dios habita en usted y en mí cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que el Padre nos ha amado y que en Él tenemos ahora perdón de nuestras desobediencias, no porque lo merezcamos, sino por pura gracia. Cuando creemos eso, ahora Dios habita en nosotros. Y eso suena bonito, pero comprenderlo y vivirlo es lo que es difícil, o mira, es lo que es extraño. Se lo vamos a demostrar ahora, se lo voy a demostrar ahora. Vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué congregarnos? Ya le voy dando un poco la solución a esta inquietud. Y sobre todo, lo más importante, ¿qué significa que yo sea el templo del Espíritu de Dios? Y sobre todo, ¿qué es vivir que yo soy el templo del Espíritu de Dios? Sobre todo eso, ¿qué es vivir? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 25. El escritor dice lo siguiente: y no dejemos de congregarnos, es decir que manténganse siempre reunidos. ¿Cómo lo hacen algunos? No dejen de congregarse, está diciendo. No dejen de estar reunidos, ustedes que creen en Dios. Y miren lo que dice aquí: sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es decir, que estemos en comunión. Comunión es reuniéndonos. Los que creemos, reunámonos. No dejemos de congregarnos, es lo que dice él. Entonces, ¿por qué congregarnos? Aquí viene lo bueno, prepárese muy bien, por favor. Última pregunta, y vamos resolviendo todas las anteriores. Última pregunta. ¿Cuántos se necesitan para hacer una congregación? Mateo 18, 20. Escuche bien, porque aquí queremos hacer un pare espectacular, diría yo. Espectacular. Porque aquí vamos a entender, más que conocer. Primero es conocer que soy templo del Espíritu Santo. Eso lo sabemos todos. Todo el mundo lo dice por ahí. Dios está en mí. Después es comprender que soy templo, es decir, ¿qué significa que Dios vive en mí? Y tercero es vivir. ¿Cómo vivo yo? Eso que sé y que comprendo que Dios vive en mí por el Espíritu Santo. Bueno, prepárese. Mateo 18:20 dice así: pues donde el mismo Jesús, escuche, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues donde se reúnen 2 o 3, mira el número que da Jesús, donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, en Jesús, yo estoy allí entre ellos. Dos o 3 en el nombre de Jesús, yo estoy allí. Eso es una congregación, o una iglesia, como dicen algunos, donde hay 2 personas o 3 que se reúnen, que se congregan para hablar de las cosas que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Pues evidenciarnos que el Padre nos amó. Eso es lo que dice Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? La buena noticia de Jesús es que, el Padre nos amó, Dios nos ama, tranquilos. Eso es la buena noticia de Jesús. Cuando se reúnen 2 o 3 para recordar esas cosas, todo lo que hizo Jesús y sus mensajes, ahí está Él. Eso es una congregación, eso es una iglesia. Escuchen lo siguiente, porque aquí queremos comenzar a vivir lo que es ser templo del Espíritu de Dios. Si Dios vive en mí, si ahora Dios habita en mí, y donde hay 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí está Él, es una congregación. Escuche bien, eso significa entonces que yo no voy al templo de local, al templo de mi barrio, de mi ciudad,
donde yo esté, de la religión que usted, yo no voy al templo buscando a Dios, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Leímos ahí en Hechos 17:24. ¿Por qué? Porque ahora Dios habita es en nosotros. En el nuevo pacto Dios no habita en templos físicos. Espectacular, escuche esto, que esto es profundo, esto es de nivel de relación íntima con Dios. Cuando yo estoy convencido que Dios habita en mí por medio del Espíritu Santo, entonces yo tengo claro que yo no voy al templo físico, porque voy, de todos modos voy, yo no voy allá a buscar a Dios, Dios está aquí. Yo voy allá es a congregarme con otros que también creen que Dios habita en mí. Es decir que Dios no habita, escuche porque no lo digo yo, lo dice la palabra, Dios no habita en templos físicos, Dios habita en mí. Cuando yo voy a la iglesia, a la que usted va, cualquiera que usted va, no sé cuál va usted, pero cuando usted va a la iglesia, cuando usted cree que el Espíritu Santo habita en usted, que Dios habita en usted por medio del Espíritu, usted no va a esa iglesia a buscar a Dios, porque ya lo tiene. Usted va a esa iglesia a animarse con nosotros, que Dios habita en mí. Es decir que nosotros somos los que vivificamos esos templos. Si no hay nadie en ese templo está vacío, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios habita en mí. Cuando yo voy, es que ahí está Dios. Cuando 2 o 3 van, es que Dios habita. Es decir que la iglesia se hace donde hay 2 o 3 personas en cualquier lugar, porque Dios no habita en templos hechos por hombres, sino por el templo que Él hizo, que somos nosotros. En el antiguo pacto, Dios habitaba en templos, en el tabernáculo. En el nuevo pacto en Jesús, Dios habita en mí por medio del Espíritu Santo. Y vivir, saberlo es fácil, todos lo sabemos. Comprenderlo, bueno, un poco, pero vivirlo es lo más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atados a la templo dependencia. Es decir, si no vamos al templo, creemos que Dios no está con nosotros. Creemos que nosotros no tenemos relación con Dios. Y la relación con Dios no está en el templo, está dentro de mí. Y eso ya es diferente, muy diferente. Porque eso desestructura la templo dependencia, que sí puede ser un peligro. Cuando yo creo que Dios valida mi relación con Él solo cuando voy al templo, solo cuando voy a la iglesia física. Resulta que no. La relación comienza aquí y está siempre aquí. Buscando en nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Comencemos a vivir como tal. En conclusión, esta conclusión está buenísima. En la medida en que somos conscientes que el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces donde estemos, en cualquier lugar donde vayamos y estemos con 2 personas más, haciendo lo mismo, creyendo lo mismo, hacemos templo o iglesia del Dios viviente. Por favor, usted y yo somos templo del Espíritu Santo cuando creemos que Dios nos amó y que dio a su Hijo en amor, como reflejo del amor por nosotros. No siendo más, chao. Y nos vemos en el cielo.